Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 287. Hoy vamos a concluir el libro de Cantar de los Cantares y dar comienzo al libro de Isaías con los capítulos 1 y 2. El capítulo 8 comienza con la continuación de las palabras de la amada al final del capítulo 7, en donde hablaba hacia su amado, invitándolo a un encuentro en las viñas. En estos versos la amada lamenta el menosprecio de los demás y las dificultades asociadas con publicar su romance con su amado. Su consejo a las doncellas es de no enamorarse hasta que sus amados estén listos para amarlas al igual. Los versos 5 al 7 pudieran ser tanto de la amada como del amado, ya que hablan acerca de los efectos del amor o el romance. La escena de estos versos parece indicar un lugar conocido tanto a la amada como al amado, posiblemente parte del complejo real o de las viñas del rey. El lugar es especial ya que es cercano del lugar del nacimiento de uno de ellos. El capítulo y el libro terminan con un coro de voces. Primeramente de una multitud, segundo de la amada y de llamada y contesta de la amada y el amado. La multitud habla acerca de una hija virgen la cual desean proteger. Las referencias al muro y la puerta son referencias a pureza o impureza. Que fuera un muro significa que fuera inaccesible a la corrupción sexual y se guardaría para el matrimonio. Si fuese como una puerta corrompida sexualmente antes del matrimonio, sería aguardada como para proteger la honra de su familia. En el verso 10, la amada interpone sus palabras declarando que fuera como pared y como una torre. Su declaración es de pureza sexual y su derecho a casarse. Los versos 11 y 12 utilizan la metáfora de las viñas de Salomón, guardadas y tendidas por sus siervos, para referirse a las múltiples mujeres de Salomón en comparación a la amada. Mientras que Salomón dejaba sus viñas en manos de sus criados para ser atendidas y solo descendía para cosechar de ellas, asimismo hacía con sus mujeres, dejándolas en manos de criados que la atendiesen y allegándose a cada una por un breve momento. La implicación es que la amada guardaría su propia viña y tendería su fruto solo para el amado, indicando que deseaba la mayor atención del amado. El verso 13 contiene la respuesta del amado cediendo su deseo hacia la amada, y el verso 14 contiene la contesta de la amada aceptando las condiciones de su amado e invitándolo a estar cerca de ella prontamente. Esto concluye la poesía del libro de Cantares. Esto nos trae entonces al libro de Isaías. El libro de Isaías contiene los escritos del ministerio del profeta Isaías. Isaías ha sido conocido como la pequeña Biblia, ya que contiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros y su margen de contenido es extenso. Isaías tuvo un ministerio robusto cubriendo el espacio de reinado de 4 distintos reyes, y muchos conocen el comienzo del ministerio de Isaías mencionado en el capítulo 6 como siendo en el año que murió el rey Usías. Lo que no es comúnmente conocido es que Isaías y el rey Usías parecen haber sido primos. El libro nos introduce a los libros de los profetas, cuales son divididos entre los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores solo son llamados mayores por el contenido de sus escritos, no por la importancia de su ministerio. El primer capítulo nos menciona los 4 reyes del ministerio de Isaías como Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Es comúnmente pensado que Isaías murió bajo el reinado de un quinto rey, Manasés, antes de su arrepentimiento y búsqueda de Jehová en la segunda mitad de su vida. Los versos 2 al 9 describen la condición rebelde y caída de Jerusalén, indicando que este capítulo haya sido escrito poco después de la caída de Israel a manos de los asirios. Noten las referencias al pecado de Israel, su rebelión, su provocación de Jehová y su desentendimiento de los caminos de Dios. Isaías ministraba en el reino del sur y hace referencia al reino de Judá como un resto pequeño del pueblo de Jehová en el verso 9. Noten la referencia a Sodoma y Gomorra, ciudades famosamente destruidas por su rebelión y maldad. El próximo segmento, en los versos 10 al 20, utiliza el título de Sodoma y Gomorra como referencia a Judá. La mayor parte del ministerio de Isaías era dentro de los confines de Judá, particularmente en la ciudad de Jerusalén.
Isaías era a la vez sacerdote y su cercanía al servicio cultico de Judá en el templo de Salomón se notará en varios lugares durante su ministerio. En este segmento, Isaías utiliza los sacrificios de Judá en el templo junto a sus celebraciones de luna nueva y fiestas solemnes para reprender a Judá por su falso acercamiento a Jehová. Noten particularmente los versos 11 y 12, cuales se asemejan a las palabras del profeta Samuel en 1 de Samuel 15, cuando confronta a Saúl por su rebelión contra Jehová. De la misma manera, Jehová utiliza a Isaías para confrontar a Judá de manera que pudieran entender que sus sacrificios y holocaustos eran en vano si el pueblo no se sometiera a la voluntad de Jehová. A esta temporada en la historia de Judá, los judíos se confiaron de la presencia de Dios en su medio, siendo que el templo de Salomón estaba de pie en Jerusalén. Sin embargo, como vemos en este capítulo, el sistema de sacrificio y holocaustos no era lo suficiente como para cubrir la rebelión de Judá. Los versos 16 al 20 contienen una invitación al arrepentimiento genuino y sincero antes de la calamidad sobre la ciudad. La mención de los pecados de Judá como la grana y el carmesí es con la imagen de trapos de inmundicia utilizados para los días de impureza de la mujer. Tales trapos de inmundicia se desechaban, no se lavaban por motivo de su inmundicia. En este capítulo, Jehová compara la condición de Judá con tales trapos. Sin embargo, provee una manera en la cual pueden ser purificados y limpiados si se arrepintieran de su maldad. Noten en los versos 19 y 20 las promesas condicionales del acuerdo con Dios. Dios estaba dispuesto a bendecir al pueblo si se arrepintieran para que comieran del bien de la tierra, lo cual fue actualmente parte de la promesa original de poseer la tierra prometida cual fluía leche y miel. Pero si el pueblo escogía mejor la rebelión, serían consumidos a espada, lo cual es una referencia a su caída en el 586 BC frente a los babilonios. En los versos 21 al 23, el profeta delinea los pecados de Judá más notorios ante los ojos de Jehová. Comienza con la infidelidad de Israel en perseguir la idolatría de las mismas naciones, juzgadas por Dios en la tierra de Canaán por su idolatría. Y Jerusalén había sido trastornado de una ciudad de justicia a una ciudad de homicidio. El homicidio no era solo por la violencia en la ciudad, sino también por la idolatría y el sacrificio de sus hijos a los dioses paganos, particularmente a Baal, Asera y Moloch. Los elementos mencionados en el verso 22 son una indicación de la injusticia y la falta de integridad y honestidad en la ciudad. El verso 23 explica el pecado de los príncipes y los jueces en amar más el soborno que la rectitud en el juicio. Notaremos mediante este y los libros de los demás profetas que la atención dada a los huérfanos y las viudas sirve como medida del corazón del pueblo y su falta de justicia. En los versos 24 al 27, Jehová describe su plan para vengarse de sus enemigos, primeramente, y de luego volver su mano contra Judá para purificarla de su inmundicia y maldad. El enfoque principal es sobre la ciudad de Sión o Jerusalén y su restauración a una ciudad de justicia. El cumplimiento de esta profecía obviamente será en la Nueva Jerusalén durante el reinado eterno de Cristo. Sin embargo, los eventos cuales Isaías y sus contemporáneos habrían de profetizar tenían el motivo de la corrección de la ciudad y el regreso del corazón del pueblo hacia Jehová. Los versos 28 al 31 describen cuál sería el fin de los que insistieran en su maldad y rebelión contra Jehová. Aunque no se menciona con lujo de detalles, la implicación de este segmento al principio del libro es de definir la conquista de Judá por Nabucodonosor como obra de Jehová para juzgar a su pueblo y atraerlos a la verdad. El capítulo 2 contiene profecía directamente relacionado a la condición espiritual de Judá y Jerusalén. Debemos notar aquí que en los escritos proféticos las naciones son frecuentemente mencionadas simplemente por el nombre de su ciudad principal. De esta manera, la mención de Jerusalén pudiera incluir a toda Judá. Los primeros 4 versos hablan de la restauración de Sión como centro de justicia y un futuro reinado de paz y justicia. Siendo que Jerusalén fue destruido poco después del ministerio profético de Isaías y el templo de Herodes, cual fue construido durante los tiempos del Nuevo Testamento, era falto de los elementos mencionados en estos versos, podemos determinar que la profecía contenida en estos 4 versos aún ha de cumplirse.
La mejor noción de paz internacional al nivel mencionado en estos versos vendrá durante el milenio, cuando Jesús mismo reinará sobre la tierra con una vara de hierro, estableciendo la justicia y la rectitud entre las naciones. La descripción de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 incluye las naciones viniendo a Sión para encontrar la paz, la justicia y la santidad. Los versos 5 al 22 introducen un concepto profético, cual veremos mencionado durante el resto de nuestra consideración de Isaías, pero también del resto de nuestra consideración de los profetas. El concepto es llamado el Día del Señor, y su uso en los escritos proféticos alude a un gran día de juicio sobre todo aquel quien se negó a humillarse delante de Jehová y andar en rectitud. Los versos 17 y 18 describen el propósito de tal día espantoso de Jehová. La soberbia y la altivez de los hombres será abatida y quitada, y Jehová será exclusivamente enaltecido. Noten el verso 18, cual menciona la remoción de los ídolos. El libro de Isaías toca el tema de la idolatría con frecuencia, ya que Judá estaba cayendo profundamente en la idolatría como el pueblo de Israel antes de su caída frente a los asirios. Para Isaías, la idolatría es una necedad, notando en el verso 8 que se arrodillaron en tierra frente a la obra de sus propias manos, y en el verso 20 que arrojarán la obra de sus manos a los topos y los murciélagos, indicando que serán echados todos en cuevas, intentando esconderse de la ira de Jehová en el día del Señor. Los versos 19 al 21 indican que los hombres huirán a las hendiduras de los montes y a las cavernas, con tanto de escapar la ira de Dios. Esto es similar a la descripción del tiempo de la tribulación en el libro del Apocalipsis. El verso 22 implica que ningún gobernante o príncipe, siendo hombre, podrá ayudarles en el día del Señor. Este ha sido el capítulo 8 de Cantares y los primeros 2 capítulos del libro de Isaías. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.